Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. No te rías, puñetas, porque casi lo hago bien. Volví a mi propio programa del que me quisieron quitar. Pero no lo lograron, perros. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Azpilicueta? Hoy estás más psicólogo, psicoanalista que nunca. Muy bien, estoy muy contento de verlos y de verlas. Me encanta el programa que vamos a hacer hoy. Yo, en primer lugar, no me voy a reír más de cómo lee la introducción Bobby, porque me tocó leerla a mí, la leí como el culo, la tuvimos que leer dos veces. Sí. Salió en los bloopers del final, así que no me voy a reír más. Así que eso por un lado. Por otro lado, me parece que, como te reconozco eso, sos un descarado absoluto en decir que te quisimos quitar de herejes cuando no viniste y después te fuiste al programa de Nicho Peñavera. Un día después. No te la va a perdonar nunca, güey. Les voy a pedir, por favor, si me pueden dar esta semana, porque la carga del casamiento. Y nosotros, por supuesto, hoy, por supuesto, descansar. ¿Saben qué? Me invitó Nicho, así que ahí voy. Una desvergüenza total. Así que. A ver, tiempo. Mi amigo personal, Nicho, me dijo, Bobby. ¡Qué hueva, güey! Voy al bautizo de sus hijos. No mi amigo personal, Nicho, me dijo, Bobby, necesito de tu ayuda o no sale temas de Nicho esta semana. Y yo dije, claro que sí, mi querido amigo personal, Nicho. Yo voy y te ayudo. Qué conversaciones rarísimas tienen ustedes. Sí. Bobby es una persona muy rara, güey. Sí. Y ya, pues, no lo podía dejar colgado. Discúlpenme, amigos, ustedes. Pero bueno. Hay quien dice que no podés evitar dejarlo colgado, pero bueno, esa es otra conversación. Vamos a presentar, por favor, al resto de la gente. Claro que sí, mira, te voy a presentar a el Poseidón de estos 7 mares llamados Herejes el podcast, el corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás, corsario? Todavía crudo desde tu boda, güey. Verga, güey. No es mamada. No. La verdad es que no sé si estoy crudo o marihuano, no sé. Pero apenas me estoy reponiendo, güey. Güey, a mí me tardaron como 4 días en dejarme de doler los pies. Que eran nuevos los zapatos. Los compraste ese día, pendejo. No los abonaste para nada. Al funcionario del registro civil que te estaba casando le compraste los zapatos, boludo. Imagínate que no te van a apretar. Bueno, eso puede haber sido un factor, pero sí me dolían mucho los pies y a mi ahora esposa también le dolían los pies. ¿Verdad? Ok, ¿quién es? Tanto. No tengo ni idea de quién es porque no lo presentaste. También hay una persona aquí al lado de mí que no sé qué pedo. Ahí vamos. Les voy a presentar a la primera de nuestras invitadas. Ella cometió el garrafal error de casarse conmigo. Entonces, la verdad es que yo la quería llevar a Se Regalan Dudas porque le gusta mucho, pero pues como no hubo presupuesto, la tuve que traer a Ricardo Ponce y qué miedo, güey. Entonces, pues no hubo presupuesto, mi amor, y te tuve que traer a esto. Les presento a Carolina Díaz. Hola a todos, ¿cómo están? La verdad sí era fan de Se Regalan Dudas, pero después los escuché a ustedes y ya no. Muy bien. Quitándole público a Se Regalan Dudas. Si para algo sirvió Herejes, yo le voy a poder contar a mis nietos que fue para quitarle público a Se Regalan Dudas, así que me siento satisfecho. Y también nos acompaña allá con el corsario, mi querida comadre Patricia Llamazares. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, comadre, muy bien. ¿Cómo están? Todo bien.
aquí emocionado, pero tengo un poco de miedo a ver qué nos van a contar estos dos, el psicólogo y el señor Corsario. ¿Se dieron cuenta cómo Pato hizo lo mismo que yo, güey? Ahí nomás contestó la pregunta. Claro, por ahí. Pues están hechos. Sí, son iguales el uno güey. para el otro, ustedes dos. Me encantaría ver un podcast de ustedes dos. Te contestó y te preguntó lo mismo y a la chingada. Sería como dos espejos uno enfrente de otro, güey. Sí. Infinito. ¿Cómo estás? Sí. Bien, ¿y tú? Y así para siempre. Infinito. A la verga. Sí, bueno, ese es el tiempo que teníamos del día de hoy. Pato, tus redes y ya se acabó. No. Y bueno, ¿de qué vamos pues, a hablar, Roberto, hoy? Hoy me dijeron que me iban a torturar. Nos iban a torturar con este tema del matrimonio. Y me dijeron, Bobby, nosotros sabemos que tú siempre llevas la batuta en las investigaciones. Entonces, para darte... Hay que mentir porque está caro. Sí. Bobby siempre estudia un montón. Más en Pascua. Más cuando hablamos de Pascua. Sí. Ahí se la rifó. Ni me acuerdo del de la Pascua. No, sí estuvo cabrón. Estudiaste mientras hacíamos el pre-show. Sí, es cierto, ya me acordé que existe video de mí estudiando. Empecé a contarnos el tema. Sí, cuéntanos, querido Corsario, de qué se trata el matrimonio y todo esto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con que en las comunidades antiguas había dos sistemas matrimoniales, ¿no? Los matrimonios endogámicos y los matrimonios exogámicos. Para quienes en estos términos no signifiquen absolutamente nada, bueno, se refiere a que endogámico es todo Monterrey, es lo que constituyó Monterrey. Todo Monterrey. Endogámicos es los que ocurrían dentro de la familia, ¿no? El grupo de parientes. Y los otros fuera de ella, o sea, en grupos o tribus distintas. Ambos tipos de matrimonio se definían de acuerdo al grado de parentesco, también la posición económica, la calidad racial. Algunas tribus lo podemos ver como había ciertos tipos de lo que le llamaban razas, que sabemos que en el ser humano no hay razas, pero bueno, etnias, en donde algunas tenían más valor que otras dentro del sistema, ¿no? Y bueno, la residencia... O sea, desde ese entonces el mejorar la raza ya existía. Ah, sí, claro, güey. Ya. La residencia del grupo, es lo que hiciste vos al casarte con Caro, ¿no? Exactamente. Güey, obviamente. Exactamente. O sea, gracias, Capitán Obvio, por decir lo más obvio del mundo. Bueno, y aquí entra un punto clave, que es la herencia. La herencia en la unión en el matrimonio tenía una importancia preponderante porque era cuando lo hacían de manera endogámica, era una manera de mantener los bienes dentro de la familia. Ok. Y cuando lo hacían, entonces cuando llegó la idea de casarse con diferentes tribus, los bienes empezaban a ir, ¿no? Seguimos en Monterrey. Seguimos en Monterrey. ¿Por qué? Porque el patrimonio al final terminaba repartiéndose entre la gente. Cuando se casaban entre familia, pues entre los parientes. Entonces la raza se quedaba con su lana, ¿no? Sí, claro. Entonces esto va a cambiar en el siglo IV, después de la era común, con nuestro carnalazo Agustín de Hipona, o San Agustín para la raza. Amigo de la casa. El amigo de la casa, exactamente. Este güey elaboró una doctrina de convivencia de no casarse con parientes próximos. Ok. Porque así, de esta manera, lo que hacían era buscar que se ampliaran los lazos sociales. Sí. Entonces, y si esto no ocurría, pues se impedía un intercambio, ¿no? Las sociedades se hacían más compactas y no había una libertad cultural. Entonces, esto lo precisó muy bien en la Ciudad de Dios. Resulta que Lagus, el tocayo de nuestro querido Vasco, o sea, si eres de la banda de Lagus, sí, automáticamente eres de la banda de Agustín de Hipona. Sí. Bueno. Saludo a Chavalón, a Lucía, a Larvita, a toda la banda de Lagus. A toda la banda de Lagus. Sí.
Entonces, bueno, pues en este libro él defendió la exogamia. No, y lo hizo no solo con la justificación de multiplicar los lazos de parentesco, sino también en función del sentido de decencia que era como medio rarón acá, porque decía que de esta manera se inhibía la lujuria carnal entre hombres y mujeres cuyos caminos se cruzaban a diario. ok. Entonces, esta era la justificación. Así evitamos, ¿no?, que te cojas a tu hermana, dijo San Agustín. Pero no lo podemos poner así, San Agustín. Bueno, pon. De esta forma se inhibía. Claro, está bien. Bueno, el tema estaba tan cabrón para la iglesia, güey, que empezó a prohibir los matrimonios hasta el 7º grado. Güey. Ok. Entonces, el quilombo que hubieran tenido Adán y Eva. No mames, pinches sociedades así, güey, y hasta el 7º grado, güey. El pedo fue que bueno, tanto del lado materno como paterno, obviamente, ¿no? Pero esto va a cambiar hasta 1215 en el Concilio Lateranense, cuando se rebajó al 4º grado. Ok. Entonces parece como si el derecho matrimonial cristiano fuera más una serie como de adaptaciones al entorno local, ¿no? O sea, conforme iban pasando pues, los convencionalismos sociales, las costumbres, todo, pues se trataba de adaptar a y no era como un mandato clerical, sino era una adaptación, parecía ser una adaptación. Entonces, por ahí del siglo XI, durante la época de Carolingia, es donde comienza a tomar forma ya el derecho canónico, porque antes no había nada, o sea, el matrimonio era más una especie como de, pues como tema de costumbre, se hacía dentro de las casas, se hacía, era muy cerrado, vaya, no tenía una exhibición social. Sí había ciertas personas que iban de invitados, pues, que fungían como los testigos de que se casaron, que después los vamos a ver cómo derivan ya cuando se instituye el matrimonio, pero aquí todavía empieza a formar parte del derecho canónico, que va a ser después las bases donde se va a sentar el matrimonio. Oye, entonces, pero hasta este momento, si no mal recuerdo, ya existían cosas dentro de la institución del matrimonio como la dote y este tipo de costumbres. No, esto va a ser después. Ah, ¿sí? Yo pensaba que era anterior a Agustín. No, bueno, en Roma había algo parecido. En Roma había dote. No, en Roma había dote. Lo que pasa es que en Roma lo que había era un traslado de la propiedad de la mujer. Entonces era diferente. Entonces, en ese traslado de la propiedad de la mujer venía con determinados bienes para el sustento de ese traslado de propiedad. O sea, no existía el matrimonio como lo está contando Ale, sino que existía una forma de extender la sociedad que en general se hacía por acuerdos de conveniencia, por eso los esclavos no podían casarse, sino solo los ciudadanos, y la mujer no tenía ningún tipo de determinación en eso. Era un acuerdo netamente comercial. Comercial, como tu matrimonio con Caro, ¿no? A mí no me dieron tus escrituras. No sé qué fallo. Sí, se las dieron, las perdiste, boludo. Eso es muy seguro. Es probablemente cierto. Bueno, aquí como les digo que está empezando el derecho canónico, o sea, estamos tan atrás que todavía ni siquiera se han formado la red de tribunales canónicos. Entonces, empieza como que a reforzar esta idea de matrimonio exogámico porque pues querían ampliar, ¿no?, el parentesco. Y empiezan a romper reglas, pero los primeros que empiezan a romper reglas con estos mandatos de matrimonio exogámico, pues es la nobleza, ¿no? Porque la nobleza decía, ni madres, güey, yo quiero que se queden los bienes con la raza, por eso esos güeyes se casaban entre hermanos y así. Claro, sí, entre primos. Primos, hermanos. Tíos y sobrinas. Sí. Bueno, pues Carlomagno depende de la sobrina. No sé si vas a hablar de Cleopatra, pero justo en el libro de Cleopatra también viene algo así. Así. ¿Cómo es? A ver. Con su hermano. O sea, es de una escritora que pone la historia de Cleopatra como sí basado en mucha historia. ¿Es novela histórica? No es tanto novela. O sea, es más historia. Okay. Entonces empieza a hablar sobre Cleopatra y cómo se casa con su hermano. Porque más bien, creo que estaban en contra de algo de Egipto y entonces ellos se tienen que ir y se casan como fuera porque los estaban como asediando y todo esto. Y sí habla que es
entre familia y que era algo súper normal. Pero ahí está, no sí, sabía. totalmente, pero ahí estamos hablando más atrás todavía, porque ahí está, Sí. nos estamos viendo Egipto. Sí. Y el momento en el que estamos ahorita es justo eso, Caro. O sea, es que venía así el pedo, ¿no? O sea, Era mucho más para proteger los bienes y más con personalidades como de ese nivel en la sociedad, pues lo que querían era que se Mantener quedara. todo, ¿no? mantener O sea, lo todo que entendí cerrado. es esto. Antes era una práctica común en todos los niveles. Luego, Sí. en la iglesia se empieza, y a partir de estos textos de San Agustín, se empiezan a hacer los cambios para expandir las sociedades, pero a los ricos les siguió valiendo madre para ellos mantener sus riquezas Sí, dentro de la exactamente. familia. perdón, Ok. el en todos los niveles lo vamos a relativizar un montón porque en realidad los únicos que tenían propiedades eran los señores. Ah, bueno, sí. Sí, O sea, sí, sí. en De todos hecho, los niveles es muy limitado porque recordemos que estamos hablando de épocas feudales en las cuales el pueblo Exacto. o eran esclavos o eran siervos o no tenían acceso a propiedades, sino que trabajaban en las propiedades de los señores feudales. Con lo cual, tampoco existió un matrimonio como acuerdo de bienes. Lo que existían eran las uniones de determinadas parejas con un montón de complejidades, como entre otras el derecho de pernada, que hacía que fuera muy relativa la idea del matrimonio en cualquier ambiente que no sea el de la nobleza o el de las clases superiores, ¿no? Entonces, Ok. el matrimonio era hasta ese momento una institución puramente de los señores feudales, porque Ok. si bien había uniones y había familias, no podría llamárselo un matrimonio en los términos que lo conocemos, porque realmente no tenían la libertad de elegir eso. Así Ok. es. De hecho, aquí podríamos comparar con hoy en día que el matrimonio era prácticamente en esos tiempos un lujo, güey. Porque Claro. solo si tenías dinero, si estabas bien posicionado socialmente, pues tenías la capacidad de llevar a cabo un matrimonio así o de romper las reglas, güey. Porque como vemos, pues Carlomagno es un ejemplo muy claro de eso, güey. Tenía un montón de concubinas. El concubinato ya era una figura muy establecida Ok. y reconocida. Y permitía, también Carlomagno, por ejemplo, permitía a sus hijas tener relaciones ilícitas en el momento, en lo que era en el momento de ser ilícito, y para no casarse. Ok. Entonces, hay que también hablar, justo aquí empieza el pedo de cómo sellaban el matrimonio, y es lo que tú estabas diciendo, Bobby, es lo que llamaban la dote indirecta, ¿no? Ok. Era un pago del novio a la novia, y esto representaba como una garantía de que el bienestar de la novia era responsabilidad pública del esposo. Mira. Entonces, Híjole, amor, estás y esto frita. todavía lo vemos hoy, ¿eh? Todavía hay como Todavía que acá. culturalmente este trip existe. Entonces, a pesar de todo esto que estamos hablando, no es hasta la Edad Media, o sea, hasta antes de la Edad Media o hasta empezando la Edad Media todavía no existía una legislación clara sobre qué carajos era el matrimonio. Ujú. O sea, todavía se Ok. llevaba así a puerta cerrada, entre familias, entre conocidos, vecinos, así. O sea, Y, que no firmaban. No, No. era completamente social y era como una promesa pública. Ujú. Pública, pero nada más en tema como íntimo, o sea, familiar o... O sea, haz de cuenta que llevándolo ahorita es como si el condominio donde vives, las casas del condominio fueran los testigos de que se casaron. Ok. Era Pero como no de que vas así al registro civil Exacto. y que eso quede en un archivo. O sea, no pasaba al gobierno. No pasaba eso. Eso Ok. deriva de la iglesia después, Ok. que después lo adopta el Estado. Ok. Pero Ok. bueno, era un fundamento moral el matrimonio en ese momento. Mm. Y este fundamento moral era otra cosa que ya los estoicos se habían manifestado al respecto. Este trabajo fue fundamental para que después se constituyera la figura del matrimonio en el derecho canónico. Los estoicos tuvieron un chingo que ver en esto. El matrimonio endogámico comenzó a tomar mucha fuerza con el tiempo porque a las familias no les interesaba que su patrimonio saliera de su esfera, güey. Entonces aquí empieza a haber una lucha de, ¿cómo se puede decir? Una contradicción
en la gente porque decía, a ver, güey, la iglesia me está pidiendo que mi matrimonio sea exogámico, pero exogámico me hace perder, güey. Exogámico es igual a pérdida. Y endogámico, porque, por ejemplo, si yo tengo un chingo de dinero y un chingo de bienes y soy la mujer y la mujer se muere, los bienes se los quedaba el güey. Y si el güey estaba fuera de la tribu, pues se llevaba todo. Claro. Entonces empieza eso a ser un conflicto para la gente, para la sociedad de la época. Es una confusión entre la sociedad porque el dote era el sostén de la familia, güey. No sé, porque si fallaba el padre o si faltaba el padre, pues la familia podía sostenerse gracias a los bienes de la mujer. Ya. Sí, una mujer que no tuviera dote no podía casarse, de hecho. No podía casarse. Pero ya era una cuestión de seguridad de la familia más que de estatus. Por eso se querían casar de manera endogámica. No, por supuesto que el estatus sí. estaba en juego siempre en eso. Sí, pero... O sea, pero el trasfondo era de, ¿cómo se llama? De que con esos bienes, si hubiera algún tema de que el hombre no pudiera trabajar o se muere, lo que sea, había un sustento. Sí, que se pudiera mantener el mismo estatus social. O sea, lo que estaba en el fondo era eso. Sí, era poder mantener las mismas estructuras sociales, que no se viera a la hija de un acaudalado empobrecida, y que no también, como los hombres eran el partido, porque eran los clanes y las sociedades eran patriarcales, que no se desperdiciara con una mujer que no tenía la dote suficiente para sostenerla. Así ¿no? es. Ok. Que eso ocurre mucho en las zonas, en los ranchos, en los pueblos. En México ocurre mucho eso. Vos sabés que es muy interesante que en China, una cuestión de, a partir de sustentado en el confucianismo, cuando había un matrimonio, existía también una institución similar a la dote, pero el hombre estaba obligado a irse a vivir a la casa de la familia de la mujer, como para equilibrar eso. Es decir, estaba la dote, o sea, acá tenés la dote, pero te quedás viviendo con nosotros por las dudas. Entonces había como una sociedad de garantía. Matriarcal, sí, exactamente. Sí. Como de férreo control de los suegros. Qué horrible. A mí me gustó mucho una cita que encontré de James Casey que dice: con el restablecimiento de la dote a partir del año 100, del año 1000, se detecta en Europa una tendencia similar a la del Islam. Hay cierto tipo de endogamia. Claro. El padre muestra más deseo de ofrecer a su hija en matrimonio a conocidos que a extraños. Tiene un punto. No, pues sí, tiene un punto, claro. A ver, me preocupa. Pues es que imagínate me preocupa Patricia. Me preocupa el nuevo león que salió de Patricia. A ver, cuál es el punto de casarte, de casar a Diego con la prima. Contame cómo vas a casar a Diego con la prima. A ver, explícanos. En primer lugar, no sé si Diego se va a querer casar. Pero... bueno, pero ay, Dios, mira, dijiste tiene un punto. Dijiste tiene un punto, no decidía, Diego. En el tema de seguridad. O sea, como papá, viéndolo desde ese punto, no nada más el tema del dinero. Se siente más seguro esta parte al dejar a su hija con gente que conoce, que con extraños. Por supuesto, por eso claro. dije que tenía un punto en el tema. Yo como mamá, trasladándome a esa época, lo podría ver desde esa forma. O sea que Patricia está de casamentera buscándole pareja a Diego entre las amiguitas. Por supuesto que no, claro que no, no me conoce. No. Bueno. Pero vos sabés que no te hubiera tocado Durán en esa repartición así de buscar un buen partido, no te hubiera tocado Durán. No. Lo cual me parece positivo hasta cierto punto. Sí, creo que hubiera sido bueno. Cállate los hocico, güey. Bueno, en el siglo XII, los canonistas Graciano, que era un monje italiano, y Lombardo, que era un maestro de la escuela jurídica de Bolonia y obispo de París, dejaron establecidos como los dos principales enfoques, ¿no?, del concepto del matrimonio europeo. En que estos dos van a perdurar, pero en un momento fueron como no contrarios, pero como que yo digo esto y yo digo el otro, y luego los fusionaron.
Entonces, Ok. para Pedro Lombardo, la palabra de matrimonio, la fuerza del matrimonio, no era el compromiso de palabra de los novios. O sea, eso era algo que no tenía mucha Secundario. importancia, güey. Ok. Lo que sí le reviste a él un sentido verdadero es la promesa hecha en el presente. Cuando los miembros de la pareja se aceptan como marido y mujer. Para él esa parte era la fundamental. Ok. Esa promesa de presente debe ser hecha con una intención de casarse, ¿no? Para él, el matrimonio debe de ser un contrato en toda regla. Y además debe de ser pública y con testigos y la madre. Ok. Entonces, Eso responde a que había muchos matrimonios entre la población común, Exacto. que era, bueno, estamos juntos, estamos en matrimonio. Digamos, como igual no había bienes en juego, se consideraba matrimonio eso, ¿no? así es. Y para él era Así es. insuficiente. No sé qué opina Pato de esto, por ejemplo. ¿Qué Por opinas, decir a Pato? alguien del público, digamos, ¿no? ¿Qué opina de si es suficiente el acuerdo entre dos personas o si es necesario un acto entre terceros, ¿no? Digamos. ¿Qué opinas? Te va a contestar Patricia actual. Porque Ok. la que tenía 20 ¡Qué hueva, güey! la que tenía 23 años, pues no, esa decía que no era suficiente. Pero ya crecí, ya maduré, Ok. Eres diferente. ya leí y evolucioné. Muy bien. No, es que de verdad, o sea, Yo creí que ibas a decir otra cosa. no, No, me gusta, me gusta. O sea, yo de 23 años, por supuesto que pensé que no era suficiente y que, o sea, toda esta parte que estás diciendo claramente hacía falta, ¿no? Para la pareja, como para consolidarla y hacerla de verdad. Pero Sí, claro, el fiestón, el vestido blanco. no, o sea, sí, ajá, o sea, toda esta parte creía que era totalmente necesaria, entonces había insuficiencia de este lado. Pero la actual te puedo decir que no, o sea, que no, por supuesto que no, o sea, Mirá es qué un bien acuerdo, parado es sale un acuerdo Durán entre de esto, nosotros. Sí, punto. sí. Mirá, ¿Cómo? Ojalá mirá que cómo yo salga igual. Mirá Ojalá cómo que yo sale salga. reivindica. ¿No voy a chingar una cerveza? Bueno, ¿Tú ok. qué opinas? ¿Es necesario o no es necesario? Pues yo también pienso que no es necesario. O sea, yo también después de casarnos, estar 10 años ¿Qué juntos. momento? casada, Entonces, ¿qué carajos acaba de pasar? Yo estoy en contra del matrimonio, dice Caro. No estaba en contra antes. Después de estos 3 días, estoy en contra. Después de estos 3 días, no solo estoy en contra del matrimonio, dice Caro, estoy en contra de la monogamia. Poliamor. No, la verdad, pero en mi caso, como que fue mucho porque para nuestras familias era importante. O sea, más que para Claro. nosotros, era como algo muy social. Y por nuestras familias se refiere a la de ella. Sí. Ok, muy ok, bien. bueno, Continuemos, señor. Ahora vamos a continuemos. profundizar en eso porque ese es el eje del episodio, pero seguí, dale. Bueno, la palabra casamiento era primordial para Graciano. Y este güey la definía como un compromiso entre dos personas para una unión futura. Porque se trataba de un acuerdo irrevocable. Ok. Entre estos dos conceptos, güey, entre estos dos casos y entre estas dos personalidades canónicas, se advierte como que una diferencia en cuanto al compromiso de matrimonio. Para Lombardo solo era válida la verba presenti, ¿no? Y es decir, cuando los miembros de la pareja se aceptan como marido y mujer, como hace rato lo dijimos. Y lo que se llama ahora voto matrimonial, ¿no? Entonces, a pesar de que esta promesa se podía revocar en el futuro, pero esta era muy importante para Lombardo. Y en cambio para Graciano era la verba de futuro irrevocable, como lo que hablamos ahorita. Ok. Estas dos Ok. coinciden en una idea en que nos dice que el matrimonio es un contrato hecho por una pareja, ¿no? Entonces, la iglesia lo que hizo, güey, fue conciliar estas dos ideas. Agarró la tendencia de Lombardo y la tendencia de Graciani y hizo una sola ideología
en la que trató de buscar como herejes el podcast un punto intermedio. Te preguntaba si también se enojan porque buscaban el punto medio, también se enojaron con ellos también como se con enojaron nosotros. con ellos. Yo pienso que generó una cisma. No generó ni madres. Pero entonces buscan este punto intermedio y esta búsqueda es la que lleva al Papa Alejandro III a aceptar la promesa de futuro, la cual implicaba que la pareja podía desistirse del compromiso siempre y cuando la relación no hubiese sido consumada. O sea, divorcio. Pues no es divorcio, es revocación. Como revocación. Como cuando es como si nunca hubiera estado casado, no es un divorcio. Exactamente. No, como lo que le hicieron a Peña Nieto. Ajá. ¿Cómo Anulación. se llama? Anulación. O sea, se anula el matrimonio. Pero él sí lo consumó, pero esto solo funcionaba si no estaba consumado. Ellos sí consumaron. Eso es lo que le hicieron a Peña Nieto. Lo que le hizo Peña Nieto a México fue un gangbang gigante. Pero digamos, esas serían las dos variables. Bueno, porque si hubiera ocurrido lo contrario, o sea, de ser consumada la relación antes de la promesa futura, con o sin intervención de la iglesia, el matrimonio ya era válido. Entonces, irrevocable. Como lo hemos visto hasta ahorita, en la Edad Media se comienza a perfilar, ¿no? La doctrina más definitiva en cuanto al matrimonio, y es un texto del siglo IX de Ingmar, arzobispo de Reims, que deja muy claro el matrimonio cristiano. Entonces voy a leer lo que dice. El vínculo del matrimonio legítimo existe cuando se establece entre personas libres e iguales y une en públicas nupcias mediante la fusión honesta de los sexos. Con el consentimiento paterno, esto es clave, güey, a un hombre y a una mujer libre, legítimamente dotada. Hablando de la mujer, obviamente. A lo largo del siglo XI y XII, la iglesia se vio obligada a intervenir de una forma más directa en los matrimonios con el objetivo de controlarlos y de reducirlos hacia el modelo sacramental que estaba a punto de definir y establecer como legítimo. Entonces, ¿por qué hice hincapié en lo del consentimiento paterno? Porque en este tiempo y mucho tiempo después, el consentimiento paterno era básico porque pues estabas jugando los bienes. Claro. Entonces, y como ese vato era el que mandaba, el pater familias, pues ese güey decía, ¿sabes qué? Si yo te voy a decir con quién te vas a casar. ¿Por qué? Porque de es lo hecho, que le conviene a la familia. Muy entrado el siglo XIX, en los códigos civiles, todavía la mujer no tenía autonomía legal respecto de la administración de los bienes. Sí. Se casaba y pasaban los bienes a la administración del cónyuge. Cosa que por suerte no va a pasar en el matrimonio de Caro y Bobby porque pierde todo. Literalmente lo pierde. ¿Dónde quedó eso? No, lo perdí, mi amor. Es broma. Pero, no. ¿Dónde quedó el departamento? Ya no existe. Ya no. ¿Qué pasó? Yo conocía gente que perdía las llaves, no el departamento completo. Y no es de que se transfirió la propiedad, es de que ya no existe. Bueno, pues a finales de la Edad Media es cuando se deja de sentir la intervención, se deja sentir más bien la intervención más directa del derecho canónico sobre la vida diaria de los seglares, ¿no? Para radicalizarse en el Concilio de Trento, ¿no? Que esto vino a zanjar la profunda crisis de la Iglesia Católica y con ello la institución del matrimonio cristiano y la familia. La familia como debe ser, no como ustedes creen, pecadores. Ok. Nosotros. O sea, la familia del movimiento. La familia hombre y mujer. Ah, la familia del Movimiento Nacional por la Familia. Claro, güey. Ok. Sí. Entonces, esto genera una presión social y empiezan a haber distintas posturas, ¿no? Religiosas y canónicas a la Iglesia Católica, y en este momento es cuando empieza la Reforma Protestante. Ok. En el Concilio Pero de detengámonos un segundo en lo de la presión social porque me interesa. A ver, venga. Porque quiero volver a algo que dijo Caro hace un ratito. En realidad fue hace 2 horas
porque Pato se fue a hacer un pavo a la naranja mientras estábamos grabando. Un Pero ya licuado volvió. para Pero lo mató al pavo, Sí, lo sí, fue lo a dejó cazar crecer. Lo dejó crecer, salió del huevo, Lo creció el alimentó pavo. mamalón. Sí. Ay, no, perdón. Tomó la confirmación y después lo sacrificó, lo cocinó y volvió. Pero la magia de la edición de Isaac hace que está a continuación. Entonces, lo que decía Caro era, nosotros estamos hablando del siglo XXI, en casi todos lados, menos en Monterrey, es el siglo XXI. Entonces, sigue existiendo esa presión social de la que Sí. Alejandro está hablando. O sea, Alejandro está planteando que por las contraposiciones de la iglesia en el siglo XV, dijiste, Sí, por o ahí sea, hace andamos. 500 años. 1545 a 1566 fue el Concilio de Trento. O sea, hace casi 600 años se llegó a una situación en la que todavía no entramos en la reforma cristiana, que hizo más conservador todo, pero ya estaba esa presión social. Y, o sea, esto me interesa respecto de quien, no voy a decir cayó, porque obviamente ustedes están contentos con haberse casado, como estoy yo, quien también caí un poco en esa presión social, pero en contraposición, Ale y Pato, que la vienen resistiendo con uñas y dientes. Resistan, hermanos. Resistan. Estamos con ustedes. Claro, o sea, ¿cómo se siente a efectos verdaderos esa presión social en tu estrato social en México? Pues mira, ¿Qué la implicancias verdad reales tiene, digamos? es que, en primer lugar, el tamaño del evento, o sea, el planearlo y que sean cierto número de personas, como a los estándares que se tiene que hacer en México y como este status quo que mi papá tenía como muy en mente, entonces era así de, yo voy a pagar mis invitados, entonces, que Roberto pague los suyos. Y Roberto me invitó a mí. y la verdad, o sea, yo sufrí muchísimo como la parte de unos 3 meses antes de la boda. Yo lo odiaba, o sea, odiaba el proceso. A mis hermanos les gritaba y les decía, please no se casen, qué horror, es lo peor. Imagínense esto, imagínense Al esto. menos no se casen con Bobby, les decía. Imagínense esto para que se den una idea de qué tanto Caro odiaba El proceso ya, ¿Proceso? o sea. Cuando ella se pone de malas, solo hay una persona que de verdad no dice ni pío, la aguanta con todo y es su mamá. Su mamá es una santa y la aguanta todo. Imagínense qué tan mal se puso que ya cuando terminó la boda le dijo, híjole, hija, es que sí, en esos días que estabas de malas eras una gárgola. No, buen término. Entonces ahora ya le cambié de nombre y cuando esté enojada se llama Gargolina. Pero, perdón, así todo con desgaste en tu salud mental y todo, seguiste adelante. ¿Por qué? Obviamente es algo que Bobby no necesitaba y que vos no necesitabas. O sea, ese factor. Sí, no, o sea, queda era fuera. ya solamente 3 meses antes era nomás porque ya estaba todo pagado. O sea, Ok. si por mí hubiera sido, la verdad es que por mí se hubiera cancelado todo. O sea, todo. Porque la gente, o sea, empezamos a confirmar a la gente como un mes antes, pero antes de eso, aparte, como que la presión actualmente está como muy en lo que escoja la novia y todo le preguntan a la novia y organízate el hotel y el salón y 1000 cosas, pero el novio nunca le mandan mensaje. O sea, no es no es una decisión de él, o sea, no. Y cuando yo le preguntaba, nada más me decía, ay, lo que tú quieras. Entonces era una carga mental, sí, te juro, era una carga mental de ¿por qué tengo que decidir todo yo? Y era... Porque recae en la mujer todo este tema, ¿no? O sea, como que nosotros somos las que se supone que lideramos todo esto, la que es el deber ser. En casa es igual. Es como esta CEO de casa también pasa mucho. No. O sea, hablo de que en los términos sociales, o sea, en nuestro caso... Sí, totalmente. Claramente no es así. Yo no soy una líder de casa.
Entonces, no me considero así. Pero lo que voy y también se genera un tipo de presión social con eso. Claro. Entonces, entiendo perfecto cuando dices como que todo recae en... Sí, porque la raza te voltea a ver como que, no lo estás haciendo, pues deberías. Exacto. O sea, Pero además, creo que hay un a las mujeres desde chiquitas se les impone de que, ok, tu sueño en la vida tiene que ser tener una boda gigante y casarte de blanco con un güey, ¿no? Y en una boda gigante. Entonces, como que todos, incluso los hombres que nos estamos casando con una mujer, asumimos que es el sueño de ellas casarse así gigante. Y pues como ya lo asumes, pues son cosas que nunca has pensado. Entonces, pues si de repente alguien llegaba y me decía, a ver, Bobby, ¿qué vajilla vamos a poner en las mesas? Güey, yo no sé. O sea, ¿por qué me estás preguntando a mí? Yo no sé de vajillas. Pon, no sé, una blanca y ya. Pero entonces para mí era lo más natural. Pues seguramente tú ya lo pensaste, lo que tú quieras. Y obviamente yo no lo había pensado. O sea, yo hace mucho tiempo dejé de pensar que mi sueño era casarme o algo porque así. Sí hubo un tiempo que era el sueño. Sí hubo un tiempo. ¿Y qué pasaba? Es el sueño de todas, yo creo, un tiempo, porque así crecemos. Así crecemos Y luego ya aparte, te empiezas a Te Cuando- aseguro o sea, que ya el cuando- de Sil no, porque padeció su boda desde que la empezamos a planear hasta que terminamos. Pero ¿En ojalá serio? estuviera Se iba a acá para casar contar. contigo, güey. Es No de mames. viejizo. Eso no ayudaba, pero Sí, la verdad, o sea, yo lo único que quería era como socialmente que ya estuviera aceptado, porque aparte mi papá decía, es que si no invitamos a tal tío, no los van a invitar a los eventos. Y nosotros, pues, Claro. ¿qué tiene? O sea, Ok, y no se podían, o sea, tú nunca pensaste, Caro, como en decir, no quiero que vayan y no quiero los eventos de los tíos. O sea, nunca fue una Sí. opción. no, sí, o sea, al principio, o sea, cuando fue empezó la planeación de la boda hace un año, yo estaba así de no quiero y lloraba y así eran peleas y peleas con mi papá, hasta que Bobby un día utilizó una técnica y me puso a meditar el día de la boda. ¿Cómo me arrepiento de mis acciones? Supo por dónde llegarme. Entonces me empezó a decir O sea, así, perdón. a ver, Pero entonces ustedes, o sea, está bien tajante la presión social. Tu papá quería que ustedes se casen, básicamente. Sí. Eso es. sí, 100%, sí, 100%. Eso es tipo, vamos a partir de la construcción social, generacional, Pero clasista, lo que quieras. hay un punto que yo quiero tocar aquí y se me hace muy interesante también porque es todavía... Me gusta es más cómo el sim- punto que vos vas a tocar te parece interesante. Me Sí, sí. encanta. Me parece sí. interesante y creo que te va a parecer interesante a ti también. Ok. ¿Te has fijado cómo nunca Sí. dice, me gustaría tocar un punto bastante pendejo? No, sí. que- Puedo gustaría tocar un tocar un punto punto de pendejo si mierda. quieres. Si quieres. No, Pero tocar el Adelante. tema interesante, dale. en cómo esta presión social está por encima de la creencia en sí. Totalmente. O está más cabrón. Totalmente. O sea, porque, Pero por lo porque que vos venías pareciera ser- contando, por eso lo quise atar. La presión social construye la creencia. Claro. O sea, al punto que dijeron, a ver, güey, no me importa que no se casen por la iglesia, pero se tienen que casar de alguna manera y que la sociedad lo vea. Este Sí. pedo es como el de los testigos de la Edad Social, Media. cultural. Sí. O sea, de que la Exacto. gente se tiene que dar cuenta que ustedes se unieron. Eso es más Sí. importante que la creencia. Eso es muy, a mí me parece muy interesante, güey. Sí, sí, Claro, Porque Y- lo y vivieron no- ustedes. Y Totalmente. aparte te voy a decir, o sea, justo el día que pasó, o sea, el día que ya fue la boda y todo, hasta Bobby me dijo, oye, sí se siente padre ser aceptado socialmente. O sea, de que Sí ya... hay un cambio, sí, está muy interesante eso. Yo tengo un punto con eso también. Exactamente, aceptado socialmente. Bueno, a nosotros yo al principio era como un tema de rebeldía, porque venimos de una ciudad muy pequeña, entonces era como, soy la rebelde, porque yo tenía... Tampico, tenía- Tamaulipas, ciudad oficial de Herejes el Podcast. Sí, sí, somos de Tampico los dos. Entonces, yo tenía 22 años, Alejandro 28, ya cuando empezamos a vivir juntos... Alejandro 23, tenía como 29. 52. Alejandro tenía 53 años. Para mí era como un tema de rebeldía, porque yo decía, estamos viviendo juntos y como que empezó de esa forma. Después fue cuando
me sentí, ¿no? Socialmente aceptada. Y ahí fue cuando creo yo, me pegó a mí. O sea, como que fue de, o sea, imponerme esta parte de y tu esposo y, o sea, el papeleo de la escuela de Diego, cosas así. Yo, y es que le decían, y tu esposo, y Pato decía, no, ni madres, güey. No es mi esposo. Estamos así, así, así. O sea, ella se los dejaba en claro. Claro, vos podrías haber continuado la conversación, claro, pero elegías wey, que quede claro. Pero al poner eso, sí, claro, al poner eso sobre la mesa, ella no aguantaba la presión de no ser la esposa. No, a ver, te voy a explicar. Era difícil. No, porque la sociedad se te viene encima. Ya van a llover vergazos. No están casados. En la casa Durán Llamazares. No, sabes que es como un tema de. Yo sé que la gente lo hace como para darme esta posición o este lugar al decir el esposo, pero al no estar, al ser mi pareja, nada más es que no es suficiente. Eso es lo que yo siento. Ese es mi enojo. O sea, el decirme, bueno, ese es el esposo de Patricia. O sea, no es mi esposo. O sea, ¿por qué tiene que ser mi esposo? ¿No sentís que es más fácil idiomáticamente y quizás claro, lo estás por supuesto, vos o sea, sobrecomplejizando por tu... Mirá qué psicólogo estoy hoy con sí, este sí, vestimenta, justo, o sea, es tu mejor intervención. Pero... no, ¿por qué le cuesta tanto a la gente decir simplemente la pareja y ya? O sea... totalmente, sí. Porque tienes que decir el esposo, ¿por qué me tienen que poner en etiqueta o a él? O sea, o ¿por decir qué? su nombre. O sea, exacto, porque tiene que ser algo. Pero justo, no, tenés toda la razón. Si estás peleando ese punto, pienso yo, si estás peleando ese punto, es que te tienes que casar con un lado, güey. O sea, con un lado ideológico. O sea, si tú dices, ok, ¿por qué chingados van a poner la palabra esposo si no estoy casado y tienen que entender que es pareja y se acabó? Sí. Pero cuando te llaman, cuando la sociedad te habla de pareja y cuando te baja el nivel porque ellos es lo que hacen, sí te importa. Y no te debería importar porque ya te subiste a ese tren. O sea, a mí no me importa ese pedo. Pero sí le das importancia porque la presión social al final lastima. Pero quizás lo que le importa es la carga que le está poniendo el otro. Exacto, la sociedad, porque al final cuando lastima. Se lo dice despectivamente. Totalmente. O sea, y muchas veces no es despectivo. Porque es despectivo con los puros ojos. O sea, es como, les cuesta trabajo decir, es la pareja. O sea, es como... O sea, se va a ver mal, pobrecita, no está casada. O sea, no pasa solo en la escuela. O sea, a mí me pasó igual. Y aparte entiendo el enojo porque con el ginecólogo era así de nombre del esposo. Y yo, ¿cuál esposo? No hay esposo. Ni había anillo ni nada. Entonces más me enojaba y era así como, o sea, me la hacía de pedo. Porque literal, o sea, de verdad la presión sobre nosotras, Pato, y tú lo sabes. O sea, de verdad, en México... Que una mujer tenga 30 años, carrera, haya trabajado y así, y no se haya casado o no tenga una familia, como que es así de... Y te agrego uno más, que es el que vivimos nosotros, que sí es mexicana, como sabe el público, y nosotros nos casamos por 3 razones, nada más. La primera, nos encanta la fiesta y no nos íbamos a encargar porque se encargó de todo mi vieja en la fiesta de Buenos Aires y mi suegra en la fiesta de México. O sea que esa fue una. No tuvimos el problema que tuvieron ustedes de organizar la fiesta porque no hicimos casi nada. La segunda, se nos hacían más fáciles los papeles porque la ley era todavía la legislación antigua en Argentina. Entonces, si no estabas casado, básicamente no tenías ningún derecho. Eso cambió muchos años después. Nosotros nos casamos en el 2010 y recién en el 2015 cambió la legislación y existió la convivencia, pero cuando Sil y yo nos casamos, si no estabas casado no tenías derecho a nada. Pero la principal fue la presión social mexicana. O sea, así la estaban volviendo loca por vivir en otro país con un tipo sin estar casada. Loca, de que si te deja te va a dejar sin nada, de que qué haces en el extranjero, de que cómo puede ser que estés viviendo con una persona, o sea, pero fíjate cómo se unen todos los aspectos que tocamos de la Edad Media en el 2022, güey. Totalmente. O sea, por eso es que te corté el relato. Me pareció innecesario seguir después de la Edad Media. Te saliste de la tribu, te fuiste con un güey de la otra tribu, no sabes si te va a dejar, si se queda con los bienes, te vas a quedar sola. O sea, no mames, qué pedo. Somos arcaicos. Pero es que sí, Pato, es que sí, por eso yo lo corté en la Edad Media, no fue accidental, me pareció como que después seguir contando los avances no iba a tener sentido porque realmente ahí se construyó todo
lo Claro. moderno, porque hay matrimonios en otras sociedades, hay matrimonios en el Islam, no son los que nos influyen a nosotros. Lo que nos influye a nosotros es esta idea de la mujer, porque siempre es sobre la mujer la carga. Fíjense que ninguna de las cargas que estamos hablando es sobre Bobby, ni sobre Alejandro, ni sobre mí. Todas las esa cargas mujer. del matrimonio como constructo social y legal están puestas sobre la mujer. En Sí, Argentina la porque ley... ustedes pueden hacer lo que quieran. O Sí, sea, porque si no están casados, entonces, Porque, hombre. entonces no te dio tu lugar. Entonces eres como la no, otra, sí, la arrimada, claro, la que ajá. está ahí. O sea, La concubina. ese es el La pedo, palabra, güey. cuando firmamos este papel de concubinato, Sí. Dios, o sea, fue una cosa. ¿Quién? Cuando firmamos el papel de concubinato. No, de convivencia tiene que ser, porque concubinato quiere decir No, otra no, cosa. olvídalo, dijo Sí. Dios. Ah, pero sí fue concubinato. Fue concubinato. Sí, es Ah, concubinato. concubinato se llama en México. Sí, o sea, es un... Mira. Porque... No, mira, fue porque estábamos juntos, yo trabajaba en una empresa transnacional, él estaba... Cada La quien tenía única sus cosas. razón por la que entramos en No. ese pedo fue para que te dieran los derechos Pero del Poder Judicial. déjame explicar por qué. Pero yo tenía mi seguro de gastos médicos mayores. O sea, Diego nació con mi seguro. Como que yo trataba de hacer esta parte independiente de yo puedo por toda esta presión que sentía. Yo decía, no, claro que no, yo puedo sola. Y si me quedo sola, puedo sola. Entonces, bueno, tengo al niño, dejo de trabajar en esa empresa y fue de, necesito otro seguro. Entonces, Alejandro, ¿qué onda? Bueno, no estamos casados, ¿qué se hace? Que no, o sea, no me quiero casar para eso, si no lo, o sea, no, ni al caso. Y se tuvo que firmar esta acta, Este documento. este documento que fue una cosa muy rara, muy extraña, o sea, como que estábamos firmando algo que era para, como términos legales, estar unidos, pero no estábamos casados, entonces... No, pero la ley te ve... O sea, Lo reconoce similar, ¿no? Unos pedazos muy similar, ajá, te daban todos los derechos que Sí. te iban a dar. O sea, Pero Al eso menos es- en el trabajo. Eso es Entonces- muy llamativo, Ale, lo que estás diciendo vos, y vos como abogado vas a coincidir con esto. La ley, una vez más, se adelanta a algo que socialmente, por lo menos en la Argentina, sí, ahora les voy a contar algunos datos, pero en otros países la ley está por delante del constructo social. O sea, legalmente tenés los mismos derechos, pero socialmente exacto. te siguen mirando totalmente. raro. Exacto. O Totalmente. sea, la ley se Wow. adelantó al constructo social. Ujú. A diferencia de otros países como la Argentina, en los cuales, como ya nadie se casa, tuvieron que acomodar la ley a eso. O sea, yo, si quieren, un segundo les leo algunos datos que son muy llamativos. Corren datos. De los matrimonios. De los matrimonios. ¿Te das cuenta que nos reímos nosotros tres nada más con ese Es una chiste, ¿no? estupidez. Los matrimonios en Latinoamérica, en Sudamérica, son cada vez más una extrañeza. Prácticamente, para que se den una idea, según datos de Naciones Unidas, en la Argentina el 58% de los nacimientos son extramaritales, porque las ¡Wow! parejas no se casan. En Colombia, el 74% de los nacimientos son extramaritales. ¿Cuánto será? En ¿Qué Chile- porcentaje era de Argentina? 58. 58. ¿Y qué porcentaje son de los barcos? No, qué boludo. Para que se den una idea de la caída de los matrimonios, que obliga a los cambios de la ley, lo cual es llamativo que pareciera que en México no, pero ahora les voy a leer unos datos como que sí, o sea, como la construcción social tampoco se refleja en la realidad. Pero en la Argentina el 58% de los hijos nacen por fuera del matrimonio. El 68% en Chile, 74% en Wow. Colombia, 69% en Perú y en México 55%. Wow. Yo pensé que menos. O sea, exactamente. O sea, la presión social que se realiza sobre la necesidad del matrimonio no está sustentada por una realidad numérica. De hecho, los Ujú. matrimonios bajan rápidamente en México también, que es la única razón por la cual en casi todos los países bajan los divorcios. O sea, los divorcios después de haber crecido durante años, desde la década del 70 se triplicaron a la actualidad.
hasta antes de la pandemia habían empezado a bajar por la única razón de que ya se casaba menos gente. Entonces bajaban los divorcios. Pues Solamente por eso. Mm. En la pandemia explotaron los divorcios. Eso es algo muy interesante Y también. la violencia intrafamiliar también. Por supuesto que sí. Y sí, claro que sí. Y ya hay estados en los cuales hay tan pocos matrimonios, como algunos estados de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas. Voy de vuelta. Algunos estados de la Unión Europea en los cuales hay hasta 3 o 4 divorcios por cada 1.000 habitantes, lo cual representa cerca del 70% de los matrimonios que terminan en divorcio, de los que se casan, que es menos del 50%. Eso hace más extraño lo que estamos hablando de 3 casos en distintas épocas, en distintas edades, en distintas ciudades, en los que la presión social sigue siendo fuertísima. Sí, claro. Y no logro terminar de explicarme eso, salvo que sea por la cuestión religiosa, ¿no? Es la cuestión religiosa, completamente. Sí. Pero Sí. por eso yo destaqué el caso de Caro y Bobby, que me parece muy interesante, porque ahí fue más importante la presión social que el pedo religioso. No obstante que el pedo religioso es el que genera este tipo de presión al final. No, y la presión porque pudo genera más una que sociedad conservadora, güey. También vivir no, y juntos, la presión pudo más que el amor, porque ni me ama. Es otra. No, yo creo que en el caso de Caro fue algo útil, porque hasta que no se casó no se fue a vivir con vos. Entonces no tuvo que vivir en el caos vacío hasta que no se casó. Esa es una gran ventaja que ahora En el pobre ojo la de perdió. Ra del caos. Exacto. Pero lo que más me llama la atención, Ale, del relato de Caro es que la presión estaba aún más puesta, y ahí vamos de vuelta a la Edad Media. Por todo lo que contó ella, quizás estoy equivocado, pero estaba más puesta en la celebración del matrimonio que en la idea de estar casados. En lo que decías. Sí. 100%. Sí. Hacerlo público, ¿no? Sí, que sí, todo sí, mundo que- supiera. porque la gente tenía que ver eso. Pero no es lo que Sí. estás contando vos, Pato, de la presión que sufrís vos. O sea, la que sufrís vos no es sobre la celebración del otra. matrimonio, es Sí, sobre sí, la sí. idea de estar casados. Sí, es diferente. Es que hay varias y debe de Son haber dos más que presiones esas. diferentes, Pero sí. para mí debe de haber todavía más, porque también viene la del hijo, la de los hijos. Claro. Y también Sí. viene la de, y luego finalmente la de ¿por qué religión te casaste, güey? Ok. Porque eso también es una presión. O sea, Claro. Si estás casado, pero por la iglesia. ajá, porque si te casaste por el civil, También hay es- sociedades sí. como la cretana, como la Entonces potosina, falta la como religiosa. La entonces no te has poblana. casado. Sí, o sea, no Sí. vale. Güey, el civil, si lo quieres ver, si lo quieres relacionar con cuestión de derechos, pues el civil vale más que el otro, güey. Sí, Entonces, por supuesto. pero a la sociedad no le importa. A la sociedad lo que le importa es lo que externas hacia Pero ella. socialmente bien. Lo que externas hacia ella es porque si tú te puedes casar, pero te tienes que casar bajo los términos de la sociedad en la que estés. ¿O para qué te casas si no te vas a casar por la iglesia? O sea, también yo he tenido... No, es que si Pero- no te casas por la iglesia, no estás casado para Ajá, esas o sea, sociedades. Pero ¿sabes qué nos pasó a nosotros? Porque bueno, ustedes, Pero- ustedes nos hicieron el favor de sí ir a la boda, no como otros. Y recordarán Hiciste que todo la lo ce- posible para que no psicólogo pueda ese. ir, Roberto. Terapeuta. para que, ¿cómo se llama? Vieron que la ceremonia no fue una ceremonia religiosa, ¿no? Y lo que pasó es que muchísimos de los invitados, sobre todo los invitados de los cuales venía mucha presión social, son muy religiosos, pero muy religiosos, específicamente católicos. Entonces, lo que pasó después de la ceremonia no religiosa es que muchísimos de ellos se acercaron a nosotros, y aunque algunos pues tal vez sí esperaban algo religioso y hubo comentarios como nada más faltó el padre, la gran mayoría o si no es que la mayoría nos dijeron cosas muy positivas, y lo que me hace pensar eso es que sociológicamente también no es solo como checar las cajitas de, ok, para casarse hicieron todo esto, sino que cuando tú haces todo esta celebración, Parafernalia, sí. también es como un ejercicio de empatía de todos los que están asistiendo, porque sienten un poquito de lo que tú como pareja sientes, y entonces de ahí viene la aprobación.
Porque en realidad en esa parte, en la religiosa, nosotros nos fuimos off-road, hicimos cualquier otra cosa. Pero aún así esa gente... La cruz gigante atrás de ustedes está... Vete a la verga. Gigante. Y Bueno, yo creo que la debiste haber mandado voltear. Hubiera estado con madre. Ok, gracias Era por tan mandar. grande que le quedaban apretados tus trajes. Pues A la era tan cruz. grande que nos fuimos a tomar una foto al final ahí. Sí, una foto, una sesión. Sí. Bueno, gracias por arruinar mi punto. Te había una cruz gigante, Bobby. Ahí sí. Un punto que quiero, o sea, antes de pasar a leer los comentarios que mandó un montón de gente del público, mandó cosas sobre sus experiencias de matrimonios y quiero leerlas. Ajá. Pero yo hablaba de las altísimas tasas de divorcio, ¿no? En todos los países. Ahora, el matrimonio, ustedes que igualmente la pasaron bárbaro y son una pareja que se aman, o sea, porque si no parece como que Caro y Bobby solo sufrieron en casarse, no, probablemente estarían felices sin casarse, estarían súper felices sin casarse, como lo estaríamos Silvia y yo. Para Silvia y para mí no, ni celebramos la fecha, ni la recordamos, para nosotros es la pareja y lo hicimos. ¿De qué hablas? Tu boda tuvo un concierto de los Pericos, creo. O sea, Sí, no seas cabrón. no celebramos, no es que decimos... En la boda hubo perico, nada más. También. Las dos cosas son ciertas porque estaban los pericos que tomaron perico, pero no, quiero decir, no recordar, hoy hace 10 años que nos casamos, no, eso no existe en mi casa. Y mi suegra me llama, pobre, en abril y dice, hoy se cumplen 8 años de que se casaron en Tampico y nosotros ni nos acordamos, que es donde nos casamos por iglesia además, porque obviamente la presión tan pequeña era triple X. Pero lo que yo digo es, el matrimonio, como bien están contando, tiene una fuerte presión social para llegar a constituirse, ¿no? Y sin embargo, cuando ese matrimonio, todos van a la fiesta, todos festejan, todo, cuando termina en divorcio, es culpa de la pareja. No es culpa de la presión social que llevó a un matrimonio. Sí, es cierto. Que quizás no debería haberse constituido. No, algo hicieron mal, o qué habrá hecho él, o ella nunca se... O sea, es culpa de ellos dos. No es culpa... Pero... Y en el es culpa de ellos dos, generalmente más de la mujer. Siempre. A ver, eso por supuesto. Eso además. Pero fíjate cómo la conclusión, cuando estás viendo y vos ves toda la hipocresía de la ceremonia del casamiento y que Dios y que el hombre no separe lo que Dios ha unido y que para siempre y no sé qué, y las tasas de divorcio en algunos países llegan al 70%, en otras como los nuestros el 45, 50% de las parejas que se casan terminan en divorcio. Es decir, estadísticamente vas a ir a un montón de celebraciones de matrimonio que van a terminar en divorcio y sin embargo ese fracaso es impuesto sobre la pareja, no sobre lo arbitrario de la celebración y sobre que quizás muchas lo están haciendo por un montón de razones exógenas que no son el amor o lo que sea, ¿no? Que no quiere decir que no se divorcien parejas que estuvieron enamoradas, digo, pero muchas probablemente sea porque hay un error de constitución. La palabra como tal, fracaso, también genera una presión. O sea, el decir que posiblemente que es un fracaso. O sea, es un fracaso, no lo haces, lo mantienes, ahí estás. O sea, todo el tiempo como tratando de no fracasar y no verlo como, bueno, simplemente no es garantía, la gente, caminas para otro lado y cuates como siempre le seguimos. Pero el hecho de que esté esta cosa tan gigante como vas a fracasar si tomas otra decisión, si decides separarte, o sea, creo yo que también es parte de todo esto. Lo que pasa es que, o sea, me parece que es importante separar, o sea, no quiere decir que sea un fracaso personal, sin duda la institución matrimonio fracasó porque por eso se rompe. No quiere decir que sea un fracaso personal, probablemente sea un éxito personal muchas veces el divorcio. Pero yo creo que la sociedad... saliste de algo que está roto. Pero también creo que la sociedad te lo pone como... La sociedad te lo pone como fracaso personal también. Sí, porque el éxito pues, también es personal. Pero si tú le dices a la sociedad me divorcié, todo el mundo le entiende como que no pudiste mantener tu matrimonio sano o bueno. Exacto. Vives siempre con presión entonces. Pero la mayoría de los matrimonios en México se terminan casando porque se embaraza la chava. Bueno, se embaraza, pues sí, tienen la pareja. Sí. Pero entonces los forzan a casarse y cuando truenan, como dice Vasco, la culpa es de ellos. Totalmente. Sí. Pero la presión fue social siempre, ¿no? Claro.
y te vas a casar a huevo y no vas a salir con esa panza sin estar Claro, casado. o sea, aparte también tantas mujeres que hay que están, o sea, viven con su pareja, se embarazan, se casan y, o sea, la presión es enorme otra vez sobre la mujer, porque es un tema de cómo vas a ser madre soltera, o sea, vas a tomar esa decisión, pues sí, o sea, o a lo mejor fue de una nada más y no necesariamente estaban juntos y que hay muchísima gente que le pasa eso. Ya me acordé otra cosa que sucede cuando dices, cuando queremos decir en lugar de que de mi esposo o de que decimos mi pareja y que la raza cree que somos gays o que No, sí, porque aparte somos Ale pero es y que- Pato y yo soy Pato, me había preguntado entonces así como que, eres gay y yo no. porque pareja es eso. No, digo, no tiene nada de malo, pero no lo soy. O sea, pero si dices pareja, jamás te van a relacionar con alguien heterosexual, porque si eres Es que- heterosexual, socialmente tienes que estar casado por las leyes de Dios. ¿no? Pero es que justo, Claro. justo ahí hay un Es un tema, compañero de vida, punto. también hay que yo veo un tema de heteronormatividad que estaba pensando hace Claro. ratito cuando Pato lo platicaba, como que la sociedad cuando no eres una pareja heterosexual, no puedes decir o a esta gente muy conservadora le afecta mucho decir novia, novio, esposo, esposa. Entonces muchas veces dicen su pareja, como bajándole no sé si peyorativo, pero bajándole el nivel. Sí, sí, es. Como que sí es no peyorativo. estás A mí me- aquí, tú eres pareja. A mí me Entonces, tocaba estar es eso. en alguna reunión que obviamente se les olvida, como ya somos una familia, automáticamente ya pasa a esta parte de, pues ya no nada más es la pareja, ya tienen un niño, ya tienen una casa, ya viven juntos, entonces es diferente, o sea, ya tengo como que un nivel arriba, el chiquito, pero ahí estoy un poquito, ¿no? O sea, hablo socialmente y están O haciendo sea, un estás como entre comentario. pareja y esposa ahorita. Sí, estoy así, ¿no? O sea, pero sigue estando como mal. El caso es que se les olvida que no estamos casados y está la plática y es como, no, y perenganita, no, pasó tal. Pero bueno, digo, no era su esposa. O sea, obvio no era su esposa, entonces, y yo así de, hola. Cuéntame más. ¿Cómo? O sea, el derecho de que no sea esposa, baje el nivel o qué pasa. A mí me funciona mucho como exponerlo, o sea, que Alejandro me decía eso, que la gente escuche lo que está diciendo para que se den cuenta de que es La un pendejada Sí, que pero está- hay- De cómo hay- nos están repitiendo ideas que no se han cuestionado. Sí, y hay un factor que me parece bien cabrón, que es cuando presionan al niño para que no sus mames, que papás eso pasa. se casen, güey. No mames. La otra A vez ver, llegó ¿cómo, Diego de cómo? la escuela diciéndonos que dijo la maestra, Diego pidió un deseo, escuchen lo que dijo Diego. Y Ay, Diego sí, dijo, Dios, sí. yo quiero que mis papás se casen. No. Y yo dije, No güey, mames, Sí, ¿en güey. serio? ¿por qué chingados, güey? O sea, ¿por qué? Y entonces a mí me está todavía más, me encabrona más porque digo, ¿por qué? ¿Por qué No tienen mames. ¿En que serio? forzarlo a él a pensar de una manera? Y ¿sabes qué, güey? Si yo lo hago, si lo hacemos los dos, estamos como que dándole fuerza a eso, güey. Sí, es un Entonces tema como todavía de me puede revelarte. más, güey. Es así como que, ¿sabes qué, cabrón? Pues mejor hablo con él y le explico por qué carajos pienso que esto no es así, güey. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Fíjense una cosa. Cuando Es cierto. escuchamos en las noticias o leemos en alguna novela o vemos una película que para la Sharia, para la legislación islámica, el matrimonio subsana la violación, ¿no? Sí. Vieron que el matrimonio subsana la violación. Está Y a bien nosotros cabrón nos eso, parece horroroso. Es Sin aberrante. embargo, todo lo que estamos hablando no es tan diferente. Y me vas a decir, sí es diferente porque estás hablando de un acto de violencia sexual. Sí, para Occidente, pero para Oriente, en el cual ya la mujer, para la ley islámica, en el cual la mujer prácticamente no existe, la diferencia entre violación y sexo extramarital no es ninguna. No hay una diferencia. Entonces, lo que está subsanando el matrimonio ahí es ese sexo extramarital. ¿Y qué es lo que hay atrás? La presión social, constituida en una ley, porque la diferencia entre la ley y la cuestión social religiosa es cero en esos países islámicos. Entonces, nos horrorizamos, pero realmente todo lo que ustedes están contando no guarda en cuanto al constructo social de lo que la gente está dispuesta a pedirle Ninguna a otro. diferencia, No güey. tiene diferencia. No hay. No tiene Ujú. diferencia. Totalmente.
No tiene diferencia. Tiene diferencia porque vemos la violación como un hecho horroroso, monstruoso, que lo es, por supuesto. Que lo es. Que lo es, por supuesto. Pero pero así lo vemos. En otras construcciones sociales no lo ven así, por más que lo siga haciendo. Y la ley está hecha desde esa construcción social. Entonces realmente no nos estamos comportando tan diferente. ¿Quieren que les lea un poquito de lo que nos mandaron? Sí. A ver, venga. Sí. Acá una que me pareció súper interesante me puso: llevo 12 años de casado, él es norteamericano y yo latina. Aún es complicada la diferencia cultural. Yo sentí que era una canción de Arjona, ¿no? Y después me profundizó, me puso: somos pareja, es difícil en algunas ocasiones la diferencia cultural, también se aprende mucho, creo que pasa en todos los matrimonios, sin embargo podría ser difícil inicialmente cuando ambos son originarios de lugares tan distintos. Y yo le contestaba que, siendo yo argentino y Silvia mexicana, nos ha pasado un montón también, sin necesidad de irte a un anglosajón o a un latino, entre dos latinos también pasa. Y es muy fuerte esta idea del matrimonio como esa institución en la cual cada vez pasa menos, cada vez nos casamos con mayor edad y con mayor conocimiento y con más años de noviazgo, pero no era la idea de para lo que estaba constituido el matrimonio. De hecho, todo eso violenta la idea religiosa del matrimonio. La idea del matrimonio es que te cases con alguien a quien prácticamente no conoces, ¿o no, Ale? Por lo menos, al menos sexualmente no lo tenés que conocer, no tenés que haber vivido en la misma casa. Es decir, esto que ella plantea de las diferencias culturales en realidad estaba en la esencia del matrimonio, ¿no? Sí. Así es. Sí. Así es. De hecho, yo creo que debería de estar prohibido por la ley casarte con alguien con la persona que no has vivido. Para mí, en mi punto muy personal, yo pienso que primero deberías de... Pero si ya casarte es una cosa pues casi más anecdótica para la ley. O sea, tú puedes vivir con... Pero divorciarte no, pero Bobby. por lo que sí, pero divorciarte socialmente no. y legalmente no, güey. O sea, Ya veo tu punto. Gracias. Divorciarte llenás los tribunales de expedientes con los divorcios. Era broma. No, es que real, casarte es anecdótico, divorciarte no. Divorciarte es un quilombo. Sí. Acá tengo otro más. A ver. Alguien que cuenta un divorcio. Dice: el fin de su matrimonio y relación fue respetuoso, con mucho cuidado y responsabilidad entre ambos. Por ese amor y cariño que aún nos tenemos. Decidimos romper no por falta de amor, lo hicimos en el momento adecuado y con mucha sensatez. Solo dejamos de jugar para el mismo equipo. No deja de ser doloroso, pero nos tocó hacer esto en circunstancias que nos permiten seguir cuidándonos hasta este punto. Me tocó un buen marido mientras duró. Esto no es lo habitual cuando termina un matrimonio, ¿no? Me parece muy rescatable, pero a la vez muy... Totalmente. A ver qué más tengo. Yo creo que así serían todos los divorcios si no existieran los abogados. Yo tengo la teoría. ¿Cómo crees? Yo tengo la teoría de que la gente diría, bueno, cada quien por su lado, pero luego llega el pinche abogado y dice, no, sácale la casa, sácale el coche también. Y así vale madres. Pero es un buen punto el que tocas. Así como existe la presión social para el matrimonio, existe la presión social para el divorcio. Hay una presión social para el divorcio de cómo te vas a dejar y que por qué se va a quedar con la casa y no le dejes ver más a los chicos, y los abogados sí se alimentan de eso. También la gente que le hace caso al abogado en todo, en algo se tiene que hacer cargo, pero también, ¿no? O sea, sí el abogado, porque es finalmente quien va a guiar a la persona durante el caso, pero esto tiene bases mucho antes de que existiera el conflicto legal, güey. O sea, porque los bienes se transmitían. Entonces, el matrimonio se soporta dentro de la transmisión de bienes familiares, güey. Entonces, mientras haya lana y mientras haya bienes, pues obviamente va a haber pedo. Va a haber pedo. Y sí. Bueno. Y sí. Muy bien. ¿Qué más tienes para nosotros? Hablar de las falsas Vasco? Denuncias y de todas las cosas que existen como incidentes para los divorcios, ¿no? Tenemos otro que dice: me tocó un cura machista y en plena ceremonia empezó a decir que tenía que hacerle caso a mi esposo y cocinarle, lavarle, mejor dicho, ser su esclava incondicional.
Mi esposo tuvo que Eso hacerme pasa reír bien seguido. Sí. Mi esposo tuvo que hacerme reír para evitar un chasco, pero las fotos no mienten. Como dato de color, al cura se le fue un pedacito de hostia de su boca en el vino y mi esposo se lo tragó sin querer. Wow, una especie de ¿Eso qué? O sea, como bucaque así de- religioso. Eso es súper común. Y de hecho te diría que no sé si en un punto no es lo esperable, ¿no? Del matrimonio religioso, esa idea Pues es de... que si escuchas los votos religiosos Sí, son qué eso, güey. cosa. Están muy fuertes Sí. los votos Son eso. religiosos. Güey, la parte de las Sumisa, zarras es una acata. aberración. Sí, güey. Sí. Sí. Sí, increíble. Recibe el dinero Increíble que él yo. te da. Y tú en la Como casa. yo, iglesia, impongo Cuídalo. los roles. Ay, ¿Cómo van a Dios, ser, no. güey? No. Yo hace poco estuve en un matrimonio, en un casamiento en el norte de Argentina, que es muy conservador. Hace poquito hablamos sobre Salta en algún episodio. Sí. Esto fue en otra provincia del norte argentino. Y nos llamaba la atención, es una pareja que viven en Estados Unidos, una vida completamente diferente, que vinieron a casarse a la Argentina por el tema de que era más fácil obtener la visa de los Estados Unidos, la visa de trabajo de ella, si estaba casada, que si en régimen de convivencia. Gente que con una formación completamente distinta y tiene que ir a casarse y el cura, bueno, no tiene que ir, lo eligió. Pero para que el cura le diga a ella que le tiene que ser servicial y fiel y que tiene Qué que horrible. atender a los hijos que todavía no tienen. O sea, hay un choque cultural que yo creo que obviamente lleva a que cada vez haya menos matrimonio. Ujú. Además de lo caras que son las fiestas, ¿no? Bueno, Sí. tengo una para cerrar muy buena que dice: a los 25 me di cuenta que soltera soy muy feliz. Hablé con mi abuela para explicarme que no me casaría solo porque sí. Ya que le dije que yo no estaba enferma, su única hija soltera tiene esquizofrenia. Y miren la construcción cultural de que le tuvo que explicar a la abuela que no se quería casar, pero eso no significaba que fuera esquizofrénica. Wow. Es impresionante, boludo. Se le quitó la preocupación y ahora a los 38 solo me llega a preguntar que si traigo quién me dé para los chicles. Así yo lo entiendo, aunque no lo diga ella. Qué loco, ¿no? Qué loco No, la es una importancia de la locura. abuela, la importancia del matrimonio y tener que explicar que no tenés una enfermedad mental, un Ujú. trastorno y que no por eso no te querés casar. Me parece muy, muy impresionante, sobre todo una institución que fue construida, como dijo Ale varias veces en el episodio, para proteger bienes. Y de ahí lo llevamos. O sea, yo no puedo evitar atarlo al episodio de la superstición que hicimos, el último episodio, en el cual Sí, güey. explicábamos cómo costumbres que tenían que ver con determinada protección real o arraigo se transformaban en sacrosantas. Y acá pasa lo mismo, la idea del matrimonio como algo que quiere Dios, cuando en realidad era para proteger los bienes, y después pasa una presión social. Es muy, muy, muy loco, muy loco. Ujú. Sí. Sí, porque también la gente que, o sea, es otro punto, o sea, faltaría aquí otra versión de las mujeres que deciden no casarse o que deciden no ser madres o que deciden estar solas, son vistas también desde un lado súper, o sea, es una presión muy distinta a la parte de, por ejemplo, nosotros que vivimos en unión libre, o sea, pero tengo pareja, o sea, Ujú. las mujeres arriba de 35 años que no tienen, o sea, que no quieren casarse o no lo han logrado como lo dicta la sociedad de estás para vestir santos y toda esa parte es otro tipo Sí, de presión. automáticamente la etiqueta de la quedada, ¿no? Sí, es otro tipo de presión hacia la mujer. Porque el hombre que no se casa a esa edad pues no pasa nada. O sea, es como te está esperando o lo que sea. Pero la mujer otra vez vuelve esta presión a estar presente, ¿no? Sí, y que esto nos manda a otro tema que podría ser materia de otro episodio, que es la familia, ¿no? El hecho de que tú te casas, es para tener hijos, güey. No. Y esta presión social a veces puede ser hasta más fuerte, porque es, ok, ya cumpliste con casarte, ahora tienes que ser como la sociedad te dice que es el matrimonio. No, sí. Sí. Y esto está también bien fuerte, güey. Totalmente. Tú, mi amor, ¿qué conclusiones nos quieres compartir? Pues en conclusión, sí estoy muy contenta de haberme casado.
Creo que nos falta todavía como sociedad un rato para seguir cuestionándonos y para seguir formando nuevas maneras de vivir y de convivir y de ser. Creo también que estos espacios son súper importantes porque de esta manera es que se puede cuestionar este tipo de pensamientos y creencias que llevan siglos y siglos y siglos, y que si mujeres y hombres que están escuchando esto digan, ok, o sea, igual y no está mal estar casados y no tener hijos, o igual y no está mal ser pareja y tener hijos, o sea que realmente todas las formas de amor son válidas. Y hasta creo que sí sería importante que hicieran uno de familia, sobre todo en México. Aún falta mucho, creo. Sí, totalmente. A mí lo que me quedó es que, pues sí, aunque parecía que nos estábamos quejando, lo que decía Vasco tenía mucha razón, porque pues dentro de todo, todo es lo que hay en el fondo de esta tradición, pues también hay cosas lindas, y socialmente poder demostrar que tú le tienes mucho amor a otra persona, se siente muy rico, amigos. Si les nace, si es algo que les va, pues hagan su bodorrio, la van a pasar bien y ahí nos invitan. Si tienen la plata. ¿Tú, Vasqui? ¿Por qué? Porque es carísimo. Sí, no se ahorquen. No, John, me parece muy sano que cada vez menos gente se case. Me parece que eso lo que deja es que solo se casen quienes quieren hacerlo. Yo lo que estoy viendo entre mis amigos es eso. Solamente se están casando quienes tienen muchas ganas de casarse. Nosotros en Buenos Aires llegamos a un punto en el que la verdad no se casa quien no quiere, salvo en determinados grupos de muy, muy tradicionales con los cuales yo no tengo vinculación, entonces no lo veo. Pero en mis nexos, solamente ahora tuve 2 casamientos de 2 amigos y realmente fue porque querían. Y después de muchos años de convivencia. ¿Y a eso sí fuiste? A eso sí fui porque eran en Buenos Aires. Bueno, uno era en Tucumán, pero era acá cerca. Vos pusiste tu casamiento, me dijiste, ¿qué día cumple 40 años Silvia? Te dije tal, lo hacemos ese día justo. ¿No querías que vaya? No podía ser más claro. Fue culpa de Carolina, pero eso es un tema para otro día. Mirá cómo se limpia. Y entonces, desde ya que yo me volvería a casar 1 y 1000 veces con Sil, pero también podría no haberme casado nunca, si no fuera porque iba a ser más fácil que ella tenga el documento argentino, porque realmente no es algo que me parezca importante, pero sí valoro la idea de que solamente exista porque la gente lo quiere hacer, y que en la medida de lo posible sea algo pensado, analizado y racionalizado, porque aunque parezca una tontería, los divorcios tienen consecuencias legales, psicológicas para los chicos. No es una estupidez el divorcio, por más que parezca una estupidez el matrimonio, ¿no? Entonces, eso sería. O la separación, o sea, como tal, no necesariamente un divorcio. Muy bien. Pues creo que hoy en día que la legislación está equiparada, la separación podría ser casi lo mismo que el divorcio en cuanto a lo traumático. En Argentina sigue siendo más caro divorciarse que separarse, ¿no? En Argentina sigue siendo distinto. Así se acaba este episodio. Ojalá que lo hayan disfrutado. Les recuerden que conseguimos otra oferta de Podimo para ustedes. Entonces vayan a podimo.com/latam/herejes. Justo hoy alguien estaba mandando un mensajito de que estaba muy buena sobre el episodio de Malverde, que lo disfrutó mucho. Entonces vayan, aprovechen la promoción y escuchen las 2 temporadas y el episodio en vivo. Tenemos Patreon, ahí es donde nos pueden apoyar. Por cada episodio se graba un pre-show. Hoy grabamos uno que estuvo muy divertido. Entonces ahí hay contenido adicional y pues obviamente apoyan el proyecto. Tenemos playeras en staymetal666.mitiendanube.com. ¿Y qué estoy olvidando, Vasco? Nada, por primera vez nada. Las redes. Estamos en todos lados como Herejes, el podcast. A veces con guión bajo o a veces no. Ya tenemos TikTok. Incluso en TikTok. Ya estamos en TikTok. Sí, hay un TikTok nada más.
porque el que lleva la cuenta no ha subido el resto, pero pronto van a aparecer. Y ya en todos lados estamos como vasco.hereje, corsario.hereje, boy.hereje. Muy bien. Pues y quiero agradecerle a Caro y a Pato que hayan estado acá con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo sé que les daba miedo, entonces muchas gracias por venir. Los invitamos a la boda. Doblarán las manos ante la sociedad. No se lo pierdan el próximo capítulo de esta telenovela. Y este fue otro domingo de No Era Misa y escuchar Herejes del Podcast. Bye bye. Bye. Adiós. Adiós. We just sit back and laugh at life, put a far and wide away from harder times. I'm wide awake, I'm looking out to see the art of life is right in front of me. Inside your smiling face, I can't believe it. Ya se casó, ahora se tira pedos, eructa. Ahora sí es el verdadero Bobby, güey. Un día casado, está en la luna de miel todavía y ya se tira pedos y mueve la sábana. No, del Caro, creo que nos confiamos. A ver, tú no sé de qué te ríes. La otra vez me dijiste. La otra vez me dijiste, oye, ¿tú a qué hora te pedorreas?